Buenas tardes de nuevo. Dentro de la programación inicial, a esta hora estaba previsto, hace tan solo una semana, otra ponencia, que era una semana nada más, que era el tema de la astrología, y estaba preparada para mantenerme el día. Por motivos personales no ha podido venir, como ya sabéis. Entonces, claro, nos encontramos con este hueco a una semana y bueno, le pedimos a nuestro hermano y compañero Alfonso Maravilla, que por cierto que todos conocéis, pero de todo el grupo creo que es la persona que más antigüedad tiene en estos encuentros, una persona que, bueno, que yo creo que tiene una honda sabiduría. Yo hace un momento de broma le decía que es un rishi, pero es que yo realmente creo que es un rishi, es una persona muy sabia. Y os cuento todo esto para que veáis, que comprendáis que, bueno, que en una semana pues el Señor ha sido capaz de prepararse esta ponencia, y creo que aparte es una ponencia que os va a gustar y que va a encajar bastante dentro del ritmo un tanto pesado que hemos llevado esta mañana, muy mental, y creo que nos va a ayudar bastante a abrir nuestra expectativa y nuestro horizonte hacia otro lado. Pues nada, adelante. Bueno, buenas tardes, y vamos a empezar con los móviles. Esta ponencia en un principio la teníamos que haber hecho Nati y yo. Por razones prolijas, pues no ha podido ser y tendré que hacerla yo, pues conforme sepa. Entonces vamos a empezar. Voy a hablar en principio voy a hablar de arquitectura, aplicada a la armonía, por supuesto. Para que entendamos el periodo arquitectónico en el cual voy a empezar, debemos buscar en los móviles la palabra Belle Époque. En Belle Époque se pone entráis en Wikipedia y miráis imágenes. Ahí veréis una cantidad de edificios que se construyeron en la Belle Époque, que es un periodo histórico que transcurre entre 1874 y 1914. Me espero un poquitín a que veáis las imágenes. ¿Quieres que lo busque con el ordenador? No, el ordenador que se quede en marcha, es para que ellos que se impliquen. Sí, la Belle Époque. Belle Époque. Imágenes, vais a imágenes de la Belle Époque. Resalta la exposición universal. De la Belle Époque resalta la exposición universal de 1900 en París. Y de todo lo que se construyó en París, lo que queda es la Torre Eiffel. Se llama Belle Époque, esa fue una frase acuñada a posteriori, porque se consideraba que eran los tiempos felices. Después de la primera parte de la Guerra Mundial, en 1914, la caída de las águilas y de la sociedad imperante en aquella época, reflejada en la Belle Époque, en esas imágenes que vosotros veis ahí, hizo cambiar la forma de entender el aspecto de armonía. Hasta la Belle Époque, la armonía estaba estratificada según las clases sociales. El pueblo llano y los gremios, para entendernos todos, no tenían capacidad de relaciones armónicas, solamente la tenían, según la forma de pensar de entonces, la nobleza, la realeza y el alto clero. Estamos en una ciudad que tiene un monasterio que puede representar perfectamente lo que estoy diciendo. El rey Felipe II mandó construir el monasterio del Escorial, y en él está concentrado todo el conocimiento que tenían en la época. Pero ese conocimiento no fluía hacia el pueblo llano, que es a quien estaba destinado, sino que quedó entre paredes de granito, cuarzo, feldespato y mica, y ahí se quedó.
Actualmente los conocimientos acumulados en ese monasterio están más bien trasnochados, todo está superadísimo. Y ahora nos vamos a meter en el tema. A ver. No, es este. No. Gropius. Gropius fue un arquitecto alemán fundador de la Bauhaus. No. La antena. La antena. Fundador de la Bauhaus. La Bauhaus es una contracción de una frase alemana que significa Staatliche Bauhaus, quiere decir casa construida por el Estado. Esto ocurrió en 1919. Ya había concluido la Guerra Mundial, la primera parte, cambió totalmente el sentido del aspecto de armonía. La armonía se dedicaba a todos. De hecho, Gropius acuñó la frase: la forma sigue a la función. Antiguamente, los grandes teatros de la corte eran exclusivamente lugares para el teatro. Las grandes catedrales eran lugares únicamente para el culto. Los grandes estadios y así sucesivamente. Gropius lo que hizo fue una escuela que dice, pone aquí, lo leo textualmente: Escuela de Arquitectos, Escultores y Pintores. Debemos regresar al trabajo manual. Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos libres de esas arrogancias que dividen las clases sociales. Con la Bauhaus se establece una división marcada entre el artífice o artista y el artesano. El ejemplo que se da es el del alfarero. El artista o artífice es el alfarero, coge un trozo de barro, lo humedece, lo pone en el torno y saca, el ejemplo que voy a dar, un botijo. Es una creación, ¿vale? ¿Qué hace el artesano? El artesano lo pinta de azul, lo pinta de verde, le pone 27 chorros y 32 asas. Pero la forma y el fondo no cambia. El artista sí. ¿Lo entendéis? El artista crea, moldea, el otro retoca y ajusta. Sigamos con la Bauhaus. Esta es la Bauhaus de los años 60. Si veis, hay grandes ventanales orientados casi siempre al este y al sur. ¿Por qué? En el hemisferio norte, el sur es cuando el sol está a mediodía. De hecho, curiosamente, en el Califato de Córdoba, el 90% de las mezquitas estaban orientadas al sur, es decir, hacia Córdoba. En el sur es cuando hay mayor cantidad de sol. Sigamos. Una de las cosas de la Bauhaus son los grandes espacios. Espacios de aquí, de la Bauhaus, aunque aquí no lo nombre. En los años 60 nacerá el hijo mayor de la Bauhaus, que es el minimalismo. El interior de la Bauhaus consiste en un espacio diáfano que cada uno decora conforme le parece, para el uso que quiera. Esto es un dormitorio, pero podría ser perfectamente un estudio, podría ser perfectamente un comedor. Lo dijo bien Gropius: la forma sigue a la función. Las construcciones Bauhaus todas son de este tipo. Lo mínimo es lo máximo, como dirían los minimalistas de los años 60. Menos es más, exacto. Justamente mi hermano es arquitecto y tiene una casa así. Esto es esta, a ver,
Esta es la Bauhaus, pero en Oriente. En Oriente utilizan un aspecto que el alemán no usó. Eso es Tel Aviv. Esta y esta son Tel Aviv, en Egipto. Aquí incluyen un aspecto que la Bauhaus alemana no tiene, y son las plantas. Las plantas serán copiadas, más adelante lo veremos, por ejemplo, esta siguiente. Esto es Polonia. Utilizan plantas. Aquí, como si os fijáis, por la luz, la puerta está al sur. Esa puerta que veis ahí que hay unas personas, están al sur. Y diréis, bueno, ¿y qué narices tiene que ver esto con la armonía? Pues mucho. Cuando los edificios se construyen con conocimiento de causa y para un fin específico, en este caso el fin que nosotros queramos, la armonía la pone la persona que lo habita o aquel quien lo usa. Otro. Ahora vamos a meternos en un señor estadounidense, Bright, otro arquitecto del cual hablaré poco, porque la casa, la obra más conocida de ese señor es esta. La Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada. Está en Estados Unidos. Salió en la revista Time de 1938, en enero. Y a este señor le encargaron que hiciera una casa totalmente mimetizada con el medio ambiente, pero que cumpliera un requisito. Un requisito que el señor no sabía a qué se refería, y os lo leo. El motivo arquitectónico se fundamenta en la plasmación física de la evolución máxima del reino mineral. Esta casa está construida con piedra. La piedra del siglo XX es el hormigón. Esta casa está sobre un río, está declarada monumento artístico de los Estados Unidos y tiene otra particularidad. Resulta que está rodeada de naturaleza y es armónica porque la naturaleza que la rodea son árboles caducifolios, es decir, en verano y primavera tienen hojas, protegen a la casa del calor de la zona donde está. Aquí en España también ocurre lo mismo. Aquí arriba, a lo mejor en esta zona no. Pero en el sur, que hace un calor sofocante, muchas casas tenían árboles caducifolios, nogales, higueras, delante de las puertas principales, incluso parrales. En verano cubrían la puerta, daban sombra, aparte de frutos, cuando llegaba la época, y en invierno estos árboles dejan caer la hoja, y el calor calienta la casa y evitan gastarse dinero en calefacción, ahora que está tan caro el combustible. Los interiores son exactamente iguales que los de Gropius. Esto es una Bauhaus estadounidense. El sol aquí entra por todas partes. Se aprovecha el máximo. Al entrar el sol, también entran los devas. A través del cristal no. Pero como esto lo activa y lo hace vibrar quien habita en él, por simpatía, por vibración, lo semejante se une. Aquí tenemos otra de cuando, por ejemplo, hay un espacio oscuro, arriba hay claraboyas. Para que veáis que sin habitarla, esta casa da sensación de armonía, de estar cada uno de nosotros, supongo, que si tuviéramos la suerte de estar ahí, nos encontraríamos bien, que es el propósito que Gropius tenía, es decir, desarraigar las comodidades que antes tuvo la nobleza, con aquellos palacios que la gente se encontraba anodada y empequeñecida, bajarlo al pueblo. De hecho, entre la década de 1920 hasta 1930, antes de la segunda parte de la Guerra Mundial, aparecieron todas las modas que ahora a nosotros nos parecen lo más. La macrobiótica, se pusieron en práctica
las técnicas de cultivo de Rudolf Steiner, nació el famoso Kellogg's, que es un apellido, todo eso nació en los años 20 y 30. Es lo mismo. Y ahora nos vamos a ver con este señor, Le Corbusier, que es el autor de la portada, de la capilla. Esta primera casa la hizo él al principio de sus estudios, la construyó para sus padres en 1919. Sigue una pauta clásica, como todos los aprendices, copiamos a nuestros maestros. ¿Puedo decir una cosita? Dime. Es que en esa época los arquitectos lo que hacían es aprender de los clásicos, que iban, por ejemplo, a los italianos, a Grecia, y entonces pues hacían toda esa experiencia y toda esa armonía, toda esa arquitectura para luego plasmarla en sus obras. O sea, que hacían un recorrido histórico por todo. A lo mejor estaban un par de años primero viendo todo lo clásico y viviéndolo y estudiándolo. O sea, yendo a Grecia, o sea, eran personas que tenían posibles, y entonces se pagaban la estancia en Grecia, Roma, y se impregnaban de todos los órdenes, toda la arquitectónica clásica, y luego la interpretaban. Lo más conocido de Le Corbusier, que de hecho es un apodo, porque su nombre era Charles-Édouard Jeanneret Gris, llamado Le Corbusier a partir de 1920. La obra más conocida es esta. Traducido literalmente, bueno, el nombre en francés es Notre-Dame-sur-l'Eau, que si traducido literalmente es Nuestra Señora de las Alturas, o en la altura. La Virgen de las Alturas. Aunque parezcan paredes rectas, no lo están. Son paredes curvas. Tienen cierto énfasis, igual que el Partenón de Atenas, y está construido totalmente en hormigón, que es la piedra del siglo XX. Tiene unos vanos, unas ventanas muy pequeñas, copiando las estructuras del románico, que lo que daba intimidad, y aunque no he encontrado fotografías del interior, supongo que habrá, también se llama la capilla de Chanon, creo que es, no me acuerdo ahora, no lo he puesto aquí, bueno, pues da igual. Para dar dentro una forma, una luz tenue y una luz de recogimiento. El techo, que mucha gente lo recuerda a una seta, en realidad es una cúpula al revés. Si lo miráis a través de los móviles, que podéis hacerlo perfectamente, buscáis Le Corbusier, o ahora os digo cómo se llama, para que no escribáis la Notre-Dame-sur-l'Eau, que es muy largo, es la capilla de Ronchamp, si lo quieres lo escribes allá, Ronchamp. Es una cúpula al revés. Entre la cúpula y la pared vertical, la supuesta pared vertical que vemos aquí, no hay nada. Está sostenida por pivotes de metal para que entre la luz en determinado momento del día y crear la sensación de armonía y de recogimiento. Para que veamos qué es la Ronchamp. Creo que en YouTube hay vídeos sobre el interior. Para que veáis el efecto visual de cualquier persona que llega a la ciudad y quiere ver la iglesia, la tenemos aquí. La iglesia está ahí, aquí arriba. Ten en cuenta que aquí hay otra. El efecto visual conseguido es asombroso. Le Corbusier sabía muy bien, era un gran, no sé cómo se dice, era un paisajista, por llamar así, porque era un creador de espacios. Si lo miramos desde abajo, la cuesta está arriba, como siempre pasa. Pero si la vista la llevamos hacia arriba, lo de abajo sube.
Es como si pusiéramos en ebullición el agua que está abajo. El que no lo entienda, que me lo pregunte y se lo explicaré y así lo entenderá menos. A ver, que ahora me dio un lío yo con mis papeles. El siguiente paso, después de la son los edificios sostenibles, es decir, el paso siguiente. ¿Qué ocurrió después del año 1945? Ocurrió esto. Esto parece que hayamos cogido un trozo de césped, lo hayamos doblado y con 4 palotes hemos hecho una casa. Esto se aleja mucho de las ciudades en las que nosotros vivimos. Las ciudades que nosotros vivimos están influenciadas todas por la Bauhaus, todas, sin excepción. Son edificios arquitrabados, es decir, sin cúpulas, tal como este, de usos variados y de colores diversos. Son ciudades exclusivamente para trabajar. No hay intimidad. Estás comiendo la sopa y el vecino de al lado te dice: no sorbas la sopa, que me molestas, que no puedo ver la tele. Aquí hay intimidad. Está claro que esto no nos lo podemos permitir todos, pero conforme van desarrollándose los tiempos, sí. Por ejemplo, esta. Una casa a 2 aguas, con 2 chimeneas, bueno, una es un extractor, la otra es la chimenea, con placas solares. Eso, en los años 50, era lo más. Actualmente es normal. Es decir, la idea de Gropius de traer lo armónico solamente a los iniciados de dinero a pueblo base, lo tenemos aquí. Otro ejemplo es este. Que al lado hay una casa más bien normal, de las de toda la vida. Actualmente, así, bueno, el que tenga una casa así ya es que tiene mucho dinero, pero las famosas casas de madera, las que habéis visto, que son madera prefabricada, es exactamente lo mismo. Esta casa es sostenible porque se desmonta con facilidad, los vanos se desmontan, y los utensilios de los cuales están hechos se pueden reciclar. O sea que encima, desde el punto de vista económico, no te resulta caro derruirla y cambiarla de lugar, como hacían los celtas antiguamente, que quemaban la casa y se iban a otro lugar. En este caso no la quemas, por supuesto, pero... Y esta es más acorde a la zona en la que estamos. En el norte de España hay muchísimas, de aquí para arriba, muchísimas casas hechas con lascas de granito o incluso de pizarra. Cabaña seca. No hay que más agua. Esto también es sostenible. Hasta los años 60, cuando muchos pueblos se abandonaron por cuestiones económicas, esto se consideraba anticuado, esto no sirve para nada. Con el tiempo, con el cambio de forma de pensar, la gente se han dado cuenta de que este tipo de habitajes no son tan malos. Aparte, el granito contribuye a aislarte del exterior. Si queréis hacer una prueba, la hacéis, además funciona. Meditar dentro, y si no meditar, estudiar, para no meternos ya en cuestiones de gente que no sepa. Estudiar dentro de una habitación hecha de granito te abstrae, aunque sea de un dedo. Probadlo y veréis. Y ahora nos vamos a meter en mi especialidad, los jardines. Hemos visto edificios con jardines, pero ahora vamos a ver jardines. Este es el jardín típico, jardín de la Belle Époque. Es el referente que tomo, porque claro, hablar de jardines esto es morirse. El principio del jardín es un principio romántico, si se le puede llamar así, de reflejar en la tierra el supuesto jardín del Edén, la armonía absoluta. Este es final del romanticismo,
En el final del romanticismo, a la gente que le guste la música, el principal exponente del final del romanticismo, Belle Époque más o menos, viene a ser Sergei Rachmaninoff. Cuando vinieron Gropius y los otros, y los de la Bauhaus, apareció otro compositor polaco, Béla Bartók, que nuestros hermanos de la Teosófica lo utilizan para limpiar casas. Se pone un amplificador, se pone la música de Béla Bartók, los vivos salen corriendo y los muertos también. Esto es una reproducción escénica de un jardín típico, grandes arboledas, mucho césped, y más o menos un jardín sirve para eso, para el relax. En teoría, la ponencia, si se hubiese hecho conforme estaba en un principio pensada, hubiésemos visto las casas sostenibles, la música, hubiésemos escuchado la música, los jardines y la Bauhaus, todo junto. No puede ser, pero como tenemos una mente muy entrenada, pues que trabaje ella y yo os explico. El típico jardín. Aquí tenemos la Bauhaus aplicada a una residencia con árboles. Esto es la antigua Rusia. Aquella gente, sobre estar a la otra parte del telón de acero, tenían más conocimientos sobre estructuras armónicas, algunas eran aberrantes, por supuesto, como todo lo estrictamente, todo lo fanático. Pues aquí tenéis una residencia, bueno, muchas, esto es una ciudad, con árboles y casas. Esta es la misma vista desde otra estación del año. ¿Veis el sol? Mirad el sol. Aquí esto es invierno. Invierno no, esto es verano. Y aquí en otra época, en otro momento, el mero hecho del sol cambia totalmente el aspecto de la... De hecho, los pintores suelen pintar casi siempre al atardecer. Es extraño, porque al atardecer la luz mengua. Pero es que al atardecer los pintores, sobre todo, les gusta más la languidez que cuando sube el sol, que estás mucho más alegre, mucho más. Entonces, cuando estás alegre, tienes tendencia a utilizar colores demasiado fuertes de la gama de lo rojo, la rama cálida. En cambio, si quieres expresar una sensación de acercamiento, debes utilizar los colores de la gama fría, los colores del atardecer. Esto es lo mismo visto de cerca. Supongo que urbanizaciones de estas aquí también habrá. Yo las conozco cuando estuve viviendo en Francia, que allí había montones. Y esto es un jardín medieval. Esta es la última fotografía, porque a partir de ahora voy a hablar de una cosa que estuvo muy en boga en los años 30 y que ahora también se considera la crème de la crème. Esto es un jardín medieval, son parterres, en este caso son de mimbre. Aquí había verduras y plantas medicinales. Actualmente a esto se le llaman jardines urbanos o huertos urbanos, que es lo mismo. El huerto urbano actualmente es público, pero una normativa de la Unión Europea concede a la gente normal, a los privados, si tienen parcelas que están incultivables o incultivadas, poder parcelarlas y alquilarlas cumpliendo ciertos requisitos. Los requisitos es que los campos urbanos deben ser armónicos o bioarmónicos. ¿Qué es eso? Bioarmónico es que donde hay una planta comestible debe haber una planta aromática o una planta ornamental. La base es fácil, desde el punto de vista, digamos, ecológico es normal, no se utilizan los mismos pesticidas ni abonos que se utilizan en los demás sitios. Las plantas aromáticas tienen la propiedad
de ahuyentar las plagas. Las plantas ornamentales tienen la propiedad de atraer más cantidad de nutrientes. Nosotros diríamos más correctamente que las plantas ornamentales atraen adebas fortachones que fortalecen las lechugas o los tomates. Actualmente el sentido de armonía se basa en meter la naturaleza dentro de casa. ¿Cómo? Con huertos urbanos. El huerto urbano tiene otra cosa que aquí no aparece porque no lo he encontrado porque no tenía tiempo. Y son las áreas de descanso. Las áreas de descanso de los huertos urbanos son una copia exacta de los jardines de la Alhambra. Hay fuentes, hay riachuelos. Lo que pasa es que, claro, según la zona, pues ponen pajareras y ponen pérgolas y ponen carritos de helado. Y aquí termina mi ponencia. No he podido hacerlo mejor. Muchas gracias. Una pregunta, ¿sí contesta las preguntas? Ah, también contestar las preguntas. Ah, vale. Ah, yo qué sé. Todo. Levanta el pie, se te va mejor. Dime. Bueno, has tocado el tema del alfarero. Me ha tocado el corazón. Y como yo he estado algún tiempo de alfarero, quiero señalar lo siguiente. El alfarero se dedica a crear cavidades. Que lo sepáis todos, el alfarero crea cavidades para la sopa, cavidades para una copa, cavidades para un botijo. La parte exterior queda para decorarla, para venderla, pero lo importante del alfarero es el interior. Como lo importante de la exposición que tú has hecho, que tú has fijado en los exteriores, yo creo que lo importante para la armonía son las cavidades interiores de la casa, las proporciones, que solo sabían para las catedrales góticas. O sea que la armonía se crea cuando la cavidad interior es propicia, no el exterior. Has estado hablando de exteriores, pero simplemente notar eso, que la cavidad interior es fundamental, porque si nos ponemos a pensar, cuando tú soplas un pito de estos de cualquier pito, de un árbitro, en la lengüeta del pito están toda la gama de frecuencias habidas y por haber. Es el interior y la cavidad del pito el que selecciona una de las vibraciones y la amplifica. Por lo tanto, fíjate lo importante que es la cavidad interior de una casa. Me parece que los interiores es fundamental, no los exteriores. Has hecho la explicación de exteriores, que está bonita, ¿no? Pero quiero resaltar eso, que es el interior. Aquí he dicho al principio que Gropius afirmó que la forma sigue la función y que los edificios de la Bauhaus eran edificios como las basílicas romanas, que se utilizaban para todo. Por eso los interiores están vacíos y cada uno los decora como me quiere. El ejemplo del botijo era simplemente para explicar la diferencia entre artífice y artesano. Es que también en ese sentido, yo soy artesano. No es peyorativo, no es peyorativo. Era, bueno, tenía un motivo para ¿no? Y entonces, claro, he luchado mucho en contra de lo que es arte y lo que es artesanía, ¿no? He estado en círculos de vista hablando de arte y de artesanía. Otra cosa que no estoy de acuerdo contigo es que el cemento sea la piedra. O sea, no confundamos una piedra natural con cristalizaciones naturales, con su propia vibración, con capacidad de vibrar, con el cemento, que es una piedra artificial y sin alma. O sea, sí. Ten en cuenta que yo vivo en una casa de piedra, rodeado de piedra. Sí, claro, por supuesto. O sea, no confundamos con el cemento. Pero vamos a ver, no estamos hablando de la misma época. No estamos hablando de la misma época. Yo estoy hablando de los años 30, como mucho Le Corbusier, que era de los 60, y ahora estamos, pues, 50 años más allá. Ahora nos hemos dado cuenta, como os he dicho yo, del granito, que la piedra es muchísimo mejor conductora de vibraciones que el cemento. Pero en la época de la que yo hablo, sí. De hecho, el cemento era el pan nuestro de cada día. De hecho, el cemento, la particularidad tiene que va armado. Y el hecho de armar el cemento con hierros,
podíamos empezar a hablar de otros componentes que tienen por ejemplo, esta iglesia de Corbusier tiene el problema ahora, y eso que no es de piedra, pero tiene el problema de la enfermedad de la piedra también, debido a los componentes del cemento y que ha cambiado y sobre todo ya no tanto la atmósfera, sino las vibraciones que ahí dentro se entonan siendo religiosos católicos. No es la misma vibración en la época en que fue hecha que ahora. El cemento tiene una vida mucho más corta que la piedra. Entonces estamos haciendo, si fuera un metal sería la fatiga de los metales, estamos fatigando demasiado las piedras, en este caso de esta capilla. No sé lo que durará, las paredes son gruesas, o sea que, pero sí. Además, yo he dado mi opinión, no quiero poner, y lo siento si También se me ha olvidado deciros, ya que estoy aquí con las preguntas, una definición que he encontrado en la escuela de la armonía. Dice que la armonía se basa en 3 puntos: una voluntad firme, un amor infinito y una actividad constante. Según la cita, ponía que la voluntad firme estaría representada por Aries, el amor infinito por Libra, el conflicto, y la actividad constante por Sagitario. Veo la meta, alcanzo la meta y la vuelvo a ver. Y también dice que el ideal sintético del área de Acuario será la piedra de toque de las futuras comunidades humanas. Eso simplemente era una cita, no tiene por qué. Eso es que se me había olvidado decirlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta para despellejarme? Yo quería una cosa muy. Lo que ha explicado Alfonso se le denomina el movimiento modernista. El movimiento modernista, no sé si sabéis, pero nace entre. Realmente es un movimiento de armonía entre el conflicto, porque va desde, surge entre las dos guerras. Entonces, Le Corbusier, Van der Rohe, Gropius, lo que intentan es, le estamos haciendo IKEA, poner el diseño a manos de los trabajadores, de las personas normales. Y entonces lo que hacen es coger y diseñar espacios en lo que la luz es importante, la función también lo es, también es muy importante la ventilación, que antes no había. Antes el modernismo se construía a base de lo que son muros de carga, y no había ni entradas de luz, ni ventilación. Entonces, en este movimiento se apuesta por aportar armonía a las personas normales, no solamente a los grupos pudientes, sino a todo el mundo. Lo que hemos visto de Rusia, pues son edificios, si habéis visto, con aspas en las cuales hay ventilación cruzada, ¿vale? Y otra característica es que se libera el espacio, o sea, la superficie se construye a lo alto para también ofrecer pues espacios verdes, jardines, para que la gente también tuviera contacto con la naturaleza, y eso también es muy importante. Los interiores que juegan mucho con la luz, por ejemplo la Rocham, no se ha visto, pero todos los cristales son de colores. Entonces lo que se crea es una entrada de luz de colores, es como una redefinición de lo que es el rosetón de las capillas, ¿no? Entonces es otro concepto, otra armonía, otra forma también de darle esa entrada de luz, ¿no? tan maravillosa, en la que te sientas y que percibes el espacio. Le Corbusier también dio mucha importancia al espacio, y una de las cosas que nos dejó es se llama la promenade, que es como tú, a través de una rampa, vas sintiendo el espacio. Lo que hace es, por ejemplo, no hace escaleras, sino hace rampas. Entonces lo que haces tú es pasear por el espacio, y a medida que subes o bajas, te vas relacionando con él. O sea que también es un poco armonizar la persona
con el espacio, la luz. Yo creo que es un movimiento muy interesante. Bueno, de esto es lo que me acordaba de él. Paco. Tengo la impresión que lo antiguo, y digo lo antiguo pues yo que sé, hasta el siglo XVII o por ahí más o menos, tenían un concepto de armonía en todo tipo de construcciones, puesto que iban buscando el adaptarse a las condiciones naturales. Vemos las construcciones en Andalucía, tanto a nivel de poblaciones como a nivel de casas rurales antiguas, y vemos perfectamente eso. Y todo eso se prostituyó de alguna forma en la época de la industrialización, cuando se deshumanizó absolutamente todo. Entonces tengo la impresión de que lo que tú has expuesto es la acción de ciertos visionarios que, como bien decía, volvían a los orígenes y trataban de armonizar lo desarmonizado, ¿no? Sí, claro. De hecho, la armonía no es un fin, es una consecuencia de un trabajo duro internamente. El artista o artesano pues crea. Cuando un artista crea, utiliza el corazón, y es muy común cuando a un artista una obra no consigue plasmar lo que tiene en la cabeza, pilla una depresión de caballo. Es así, es decir, la armonía muchas veces está confundida con una cosa que es la paz. La paz no es la ausencia de guerra, la paz es otra cosa. Toda la armonía es una consecuencia, ya lo dijo Juan XXIII. La armonía es es el fruto, es la consecuencia de un fruto de un duro trabajo interno llevado en el corazón, de cara a no extrapolar, él dijo extrapolar, pero es a infundir en el otro, en este caso como era religioso se refería a los cristianos, en infundir a tu hermano cristiano esa paz que tú sientes, esa armonía que tú tienes. Y esta gente lo hicieron así. Y esa armonía de la que tú hablas, la plasma muy bien Nicolás y Elena Roeri en toda su obra y en todos sus textos, acuñando un término. La nueva era será la era de la belleza. Y es fundamental. Y ellos establecían un debate muy interesante en la línea de lo que tú decías, que no todo artesano es artista ni todo artista es artesano. ¿Por qué? Porque ellos introducían un matiz importantísimo. Toda obra que no transmita belleza, que no sea bella, habría que reconsiderar si se considera arte, puesto que ellos vinculan el arte directamente con el alma. Y ellos establecen una diferencia clarísima, entre cultura y civilización, puesto que civilización es el conjunto de toda obra humana, donde están incorporados aspectos negativos y aspectos bochornosos, pero en cambio cultura es toda la obra humana realizada desde el alma. Bien, el tema de la piedra es el tema del séptimo rayo. Yo nací en un pueblo, no muy lejos de donde vives tú, que se llama la comarca de los Pedroches, precisamente por las piedras de granito que hay. Allí es obligatorio construir los dinteles, las jambas de las puertas, todo con granito, las losas del friso de la calle, todo con granito. Cuando era pequeño, lo que eran las aceras eran grandes planchas, grandes piedras planas de granito. El granito da muchas cualidades, pero también se asocia a cierto tipo de patologías. Donde hay granito suele haber algún tipo especial de cáncer. Eso lo vamos a dejar en el aire. Lo vamos a dejar en el aire. Pero el problema no es la piedra. Él ha dicho una cosa muy importante de las casas. Es quien vive dentro de un terreno de conflicto, está obligado a poner la armonía, a contrarrestar. No olvidemos que una piedra que es en el fondo un conjunto de entidades que han adoptado una forma para que el humano
pueda expresar el arquetipo de belleza de construcción andando el tiempo. Si hacemos una analogía, es exactamente lo que han hecho los devas, los lunares, los devas inferiores evolutivos, con respecto a nuestros vehículos de la personalidad, nuestros vehículos de expresión, el físico etérico, el emocional y el mental concreto, excepto lo que sería el cuerpo causal que procede de una corriente diferente, una corriente solar o evolutiva. Con respecto al hormigón, hay que decir una cosa muy curiosa. Los romanos trabajaron el hormigón, la fórmula se perdió hasta 1700 y pico, que se empieza a recuperar. No sé si sabéis el misterio del famoso Duomo de Florencia. Brunelleschi se llevó a la tumba el secreto del hormigón que empleó y dijo, bueno, pues no vio el resultado acabado, pero nunca se ha sabido qué composición hizo en lo que es el círculo, la corona que aguanta precisamente todo. Le quitó muchísimo peso, igual que los ingenieros que hicieron el Panteón de Roma, se llevaron el secreto a la tumba, y lo que ha hecho Le Corbusier y otros muchos es dar una plasticidad, un astralismo a algo denso, que es una piedra molida con unas fórmulas y un encofrado que equivale a nuestro vehículo etérico o esqueleto, le ha dado una característica especial. Es una actividad de séptimo rayo, ha democratizado la construcción y también, por supuesto, la ha vulgarizado a extremos increíbles. Gracias al hormigón armado, a esas famosas viguetas que todos conocemos, pues tenemos unas casas a un precio bastante asequible. Si aquí desnudáramos los pilares, pues todo es prácticamente hormigón armado, porque hierro nosotros no hemos utilizado mucho. En Estados Unidos se utilizan hasta para 7 plantas casas de madera, allí lo tienen muy estipulado esto. Pero nosotros tenemos otra mentalidad. Entonces, la madera hace lo que hace. Y precisamente el hormigón armado lo que ha hecho es nada más y nada menos que dar rienda suelta a la creatividad. ¿Os imagináis un edificio de 800 metros? Esta que está en Abu Dhabi de hormigón. Edificio que no sé si sabéis y con el tiempo se hundirá. Se están hundiendo las islas esas artificiales de palmera y eso se hundirá porque, bueno, la ambición humana es como el mito de la Torre de Babel, acabará cayendo. La piedra tiene un mal en estos tiempos, ¿verdad? Decimos una cosa muy curiosa. Es que como hay contaminación, la piedra se está desmoronando. ¿Por qué creéis que se están desmoronando las catedrales, los templos, las mezquitas en todo el mundo? ¿Por qué? Porque han cumplido su función. Porque han cumplido su función. Evidentemente, el alma que está dentro de catedrales, mezquitas y sinagogas ya no está. La energía está cambiando. Ahora debe ser sustituida precisamente por un amor en acción, por armonía. Como los feligreses, en un porcentaje muy elevado, no tienen esa armonía, el edificio que toca aquí construyeron acabará derrumbándose. Ese maravilloso ejemplo de patrimonio de la humanidad que tenemos ahí enfrente se acabará derrumbando. ¿Por qué? Porque eso ya cumplió su función. Lo mismo cabe decir del Taj Mahal, de las pirámides y de todo lo que la humanidad ha construido. Cuando cumple un vehículo el propósito para el cual fue creado, ¿qué hacemos los humanos con nuestro cuerpo? Cortamos el hilo y ahí te quedas. Ahí te quedas, cambio de plano. Por lo tanto, cuando nos digan, no, es que la catedral de Burgos se le ha caído uno de los estos del agua, ¿cómo se llama eso? ¿Una gárgola? De las gárgolas. Una gárgola que pesaba 1 tonelada. Hoy, por si qué, una estatua. Hay que ver, hay que poner dinero. ¿Poner dinero para qué? ¿Para qué? Habéis estado en Santiago de Compostela, ¿no? Aquello está lleno de musgos completamente. Siempre. Oviedo igual, siempre está lloviendo, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene conservar eso? No quiere decir que cojamos ahora el pico y la pala o la dinamita y lo tiremos al suelo, sino que pensemos que tal vez para desarrollar la conciencia eso ya no toca. Si lo miramos bien, ¿no sería mejor tener un buen hospital, un buen sistema de asistencia primaria, nada de trasplantes ni cosas raras, sino enseñar a la gente a comer, por ejemplo, hábitos saludables desde abajo? Es decir, obligándonos a los ciudadanos, sin estar enfermos, a acudir periódicamente a una reunión con el médico, pero no para que nos mida la tensión, eso lo puede hacer la enfermera, sino para que nos explique hábitos saludables. ¿Hacen eso? ¿Sabéis a quién se lo hacen? A los que tenemos diabetes, hipertensión y alguna cosa más. A los demás no os llaman nunca, ¿verdad que no? ¿Verdad que no os han llamado nunca si no tenéis una enfermedad crónica? Pues hay que decir que es un grandísimo error. Porque gracias a esa educación íbamos a aprender a comer mejor y sobre todo emocionalmente, que no lo enseña nadie, a interactuar con nosotros mismos y por supuesto con los demás. Esta mañana insistí en el tema del aspecto femenino, pero es que a mí, yo me pongo las manos en la cabeza cuando vas al médico porque tienes que ir periódicamente y te encuentras con alguien que no es un robot porque sabes que es un ser humano, pero prácticamente se comporta como un robot.
Si no te enseñan a trabajar las emociones, no puedes tirar adelante el proyecto de manifestar la armonía. Acordaos que esta mañana os dije, la parte femenina, intuitiva, es necesaria para manifestar la armonía, pero es que precisamente la parte emocional está ligada directamente, como humanos que somos, y además el sexto rayo, planeta de agua, precisamente con el aspecto superior o alma. Y si queremos manifestar esa armonía en una construcción que hagamos, ya sea de piedra, ya sea de lo que sea, o del grupo social, el mundo emocional tiene que estar en exquisito equilibrio. ¿Por qué creéis que el agua acaba derrumbando un templo? ¿Os habéis parado a pensar qué hace una gotera? ¿Qué hace una gotera en una casa? Si no se tapa a tiempo, ¿qué pasa? De la quinta planta acaba llegando a la planta baja, ¿no? Si es hormigón armado, lo va cubriendo todo. ¿Cuántas casas no tienen aluminosis? Aquella famosa suerte de los años 60 de comprar lo más barato que había, y en lugar de respetar unas cuantas semanas de reposo, venga, vamos a ponerlas, y al cabo de 20 años, 30, 40, resulta que tienes que arreglar el tejado, las vigas, se te cae la casa al suelo. Sí. Fijaos qué putada tan grande. ¿Sabéis cómo se llama eso? Ley del karma. Ley del karma. El señor Saturno nos castiga por ahí. Y Saturno, si queremos ser amigos suyos, lo tenemos que abrazar, y decirle el primer día que vamos a cumplir. De lo contrario, el karma es inexorable. Se nos caerán los bloques al suelo, como esos que hemos visto, que a mí me recuerdan o exteriores de Moscú, de Budapest, de Praga, o tal vez de Varsovia, porque es o del Berlín antiguo, porque es la parte... No, la foto ponía que era Rusia. Este. Eso a mí me parece, lo digo porque los alrededores de Budapest estuve hace muchos años, eso es inhumano. No sabes a dónde vas porque es un bloque aquí, jardines, árboles, otro bloque allá, y te pierdes entre que son lenguas diferentes y algunas en Cirílico, en Oriente, te das cuenta que no sabes ni dónde vas. No es como la ciudad clásica, que hay una avenida y las indicaciones están marcadas. Parece ideal, pero a mí personalmente no me lo parece. Muchas gracias. Quería hacerles una pregunta. A ver si podéis relacionar esta evolución del reino mineral con el arquetipo que tiene que cumplir el reino mineral, que como sabéis el arquetipo es que los minerales lleguen a volverse radioactivos. Entonces me podéis, no sé si podéis apuntar qué tiene que ver con la armonía de esto que se ha hablado con el cumplimiento de este arquetipo. ¿De qué armonía estamos hablando? ¿De la armonía social, de la armonía arquitectónica, o de la armonía personal de una persona? Armonía. No, yo perdonad. Yo, por ejemplo, voy a decir una tontería mía, ¿no? Yo vivo en una casa porque me he fabricado yo todo, porque creo que si me rodeo de mis creaciones, vivo más armonía que si las creaciones son de otro. Y además estoy convencido, o sea, porque vibran conmigo, las he creado yo, tienen mi momento, tienen mi creación, y entonces yo creo que el problema es que nos rodeamos de cosas muy raras que no van con nuestra armonía. Antiguamente supongo que la gente se rodeaba de las cosas, las que él sabía hacer, ¿no? En los pueblos primitivos, las cabañas las hacen ellos, casi todo lo hacen ellos. Yo es que creo en esa armonía, a nivel personal, a nivel de una persona, a nivel social, o a nivel arquitectónico, como tú quieras, eso es otra historia. Pero hablando de la armonía interna, de la armonía personal, no solamente tienen que ver los huecos, las formas en que haces una habitación, sino la pintura con que la haces, y fíjate, hasta el motivo si tú las has pintado, no lo sé. ¿Me oyes? Bueno, antiguamente, hasta donde me llega la memoria, o lo que sé, la gente tenía prácticamente lo que necesitaba. Y los muebles y los utensilios se hacían para durar. Y exceptuando algunas cosas que uno se pudiera hacer, se compraban en los mercados que semanalmente se hacían en los pueblos. Aquellos que tuvieran la suerte o el don, como tú, de ser polivalentes en muchos aspectos, todos no lo tenían. Y tenían que vibrar, la vibración en realidad es simpática. Esta campana, por ejemplo, la utiliza Jesús y tiene su vibración. Como estamos en un foro esotérico, te diré que esta campana, yo mismo, o Josep, o cualquiera que esté aquí, puede cambiar su vibración armónica. Se llama alquimia mental, se hace fácilmente. Entonces tú compras
una aceitera de latón, si la has hecho tú, tiene tu vibración. Pero si la ha hecho otro, simplemente por el uso o porque tú quieras, adquiere tu vibración. Está claro que lo que hace uno, eso es impepinable. Pero antiguamente era así. Los primitivos que has nombrado, la mayoría de ellos eran recolectores o cazadores. Y si vivían en cuevas, ya eso ya no lo has dicho, pero yo, si vivían en cuevas, que el otro día lo comentamos en el grupo de Levante, era porque debido a un problema de glaciación, hasta los Apeninos estaba todo congelado. Entonces, siendo razas atlantes, pues tenían que vivir en cuevas porque prácticamente no podían vivir en otro lado. Pero sí, es verdad, si te lo haces tú, mejor que nada. Pero eso solamente lo puedes hacer muy pocos. Bueno, lo de los minerales. A ver, todos conocemos la relación que tenemos con el mundo emocional y con el reino vegetal, ¿verdad? Digo reino emocional. ¿Por qué digo reino emocional y no mundo emocional o conciencia emocional? En el planeta Tierra, el Logos hizo un experimento, el Logos planetario hizo un experimento para darle a un trabajo de campo en el cual, a través del cual pudiera alcanzar determinada iniciación. Parece ser que el Logos solar, cuando vio que su discípulo, el Logos de la Tierra, uno de sus discípulos, había construido el reino vegetal utilizando los arquetipos de la línea par de rayos, dicen que lo bendició. ¿Por qué bendijo el Logos solar al Logos de la Tierra? Básicamente porque el Logos de la Tierra, aliado con el Logos de Neptuno, cogió a una legión ingente de ángeles, ángeles de las aguas, poseidones, y nada más que los trajo a la Tierra para crear algo maravilloso. ¿Sabéis por qué nos llaman tanto la atención las flores? ¿Os gusta mirar las flores abiertas, estos capullos preciosos como esta mañana, el famoso loto, este que tenemos aquí de la gran invocación? ¿Sabéis por qué nos llaman tanto las flores abiertas, margaritas, la jara, bueno, tantísimas que hay en el campo, aquí hay unas cuantas muy pequeñitas? ¿Por qué nos llaman la atención? Si las miramos bien, ¿qué está haciendo la flor? Está llamando la atención de un insecto colaborador que para que lo polinice, ¿verdad? Para que lo fecunde, ¿verdad que sí? Eso es lo que nos explica la botánica, ¿no? La ciencia positiva nos explica eso. Y si pasáramos de dejáramos esa respuesta a los científicos de mente concreta y los que somos un poco más filósofos nos decantáramos por una parte de la enseñanza que no se explica, nos hemos dado cuenta que la botánica, el mundo de los vegetales, de las flores, en el fondo nos está hablando de nuestro mundo emocional, de nuestro propio vehículo causal. Eso que está ahí en la gran invocación, en el fondo equivale a las hileras de pétalos del vehículo causal. No se parece a una flor, ¿no? ¿Verdad que sí? Flor que es al final en qué se convierte, en un melocotón, ¿no? Por ejemplo, una bellota, ¿no? Una oliva, ¿no? Una aceituna que diga, una uva, ¿verdad? ¿Y por qué hemos perdido de vista eso los humanos? Más todavía, tenemos sensibilidad en las manos con las famosas piedras. No me refiero a las piedras preciosas, Preciosa, a todo el mundo le llaman la atención, que si la amatista, bueno, si son el diamante, si son el zafiro y si son la esmeralda, evidentemente, o el rubí, todos vamos corriendo a cogerlas, ¿no? Tienen una energía magnífica. Cuidado con eso, porque no es verdad. Tendrán la energía que uno pueda resistir y percibir. Si uno está negado en el sentido de que su conciencia no reconoce la importancia del reino mineral, estas piedras que vimos ayer pues son unas puñeteras piedras, por decir otra cosa. Sin embargo, cuando uno entiende el sacrificio que ha hecho el reino mineral, y una cosa terrible, el karma que los humanos hemos contraído con el reino mineral. ¿Qué karma es ese? Hemos cogido el hierro para hacer balas y bombas. Eso una vez lo hablamos contigo, parece que fue no sé en qué sitio lo hablamos, ¿te acuerdas? Tú me dijiste, los devas de los metales huyen cuando ven el fuego, ¿verdad? Yo te dije, llegará el día que con una meditación los metales se fundirán. Esto hace unos años, no sé dónde fue, pero esta conversación la hemos tenido una o dos veces. Nosotros no nos dimos cuenta de un error terrible. Contrajimos un karma con ese reino porque ese reino no estaba destinado a acabar con los humanos. Hicimos balas, ¿verdad? Hicimos máquinas para destrozar montañas, con lo cual atentamos contra el Deva, el ángel de la montaña, y las legiones de huestes
angélicas, superhumanas y subhumanas, devas de la forma o devas de las esencias que están ahí. Kumara. Entonces, ¿qué sucede? Que ese trabajo se ha visto perturbado. Por lo tanto, ahora los metales, el problema que podemos tener con ellos es que esa falta de radiación, de expresión de energía, es debida básicamente a los humanos. Si viviéramos una vida más equilibrada, más armónica emocionalmente, que quiere decir reconocer la importancia del reino vegetal, el reino humano, ¿para qué lo utilizamos? Para comernos, ¿verdad que sí? Básicamente se utilizaba de ayuda en el campo, y llegó un momento que a los animales se les puso, a producir en cantidades industriales. Bueno, ¿qué creéis que hay detrás de tantísimas enfermedades raras que tenemos los humanos hoy en día? ¿Creéis que una gallina pondrá unos huevos perfectos que nos sentarán bien si los consumimos? Si está la pobre prisionera, si no tiene vida prácticamente, que sabe o intuye o vagamente percibe algo de que la están explotando y que al final la matarán y el día que no ponga huevos, adiós muy buenas. ¿Qué pasará con esa carne, con esos huevos si no los comemos? ¿Y la leche? Estar fecundando continuamente vacas. Nace el ternero, ¿sabéis lo que le hacen a la vaca cuando nace un ternero? Se lo quitan, ¿verdad? ¿No? Para que la leche pueda dar más leche, porque si se la bebe el ternero, el negocio se acaba. ¿Creéis que eso es humano? ¿Verdad que no? ¿Qué hace la naturaleza con los residuos, los purines de las vacas o de las granjas extensivas de cerdos? ¿Qué hace la naturaleza? Filtra las toxinas, los nitratos, los acuíferos. ¿Quién acaba teniendo problemas al final? Los humanos. Los humanos. Sabéis que los antibióticos a los animales en España se le ponen en las granjas, pero no un poco, no, mucho. ¿Sabéis dónde van esos antibióticos al acuífero? ¿Sabéis qué pasa con los antibióticos ahora? Que no hacen ningún efecto. ¿No os parece que ha sido un justo castigo por parte del señor Saturno? Cuidado, pero cuando el señor Fleming empieza con la penicilina y los que siguieron después, la humanidad estaba en vías de solucionar una parte del problema, pero evidentemente por la puerta de atrás, como siempre, no con amor, sino con intereses inconfesables. Y ahora estamos pagando esa alegría. ¿Qué podemos hacer para ponernos a la con el reino mineral? A ver, se dice que cuando uno iba a cortar un árbol al bosque, internamente le pedía permiso al árbol. Y solamente aquellos árboles enfermos o que habían padecido el ataque de un rayo eran cortados. ¿Creéis que este ritual se deshace hoy? Aquí tenemos unos cuantos pinos preciosos. ¿Os imagináis una empresa de estas de tala de árboles que se pongan a hacer un mantra y abrazarse? Os abracéis a los árboles, ¿verdad? De vez en cuando. Son maravillosos. Y a las piedras. No a las piedras preciosas, no. Un bloque de granito, por ejemplo, aquí hay mucho. ¿Os abrazáis a una piedra alguna vez? O la gente pensará que estamos un poco para allá. ¿No? ¿Sí? No, que es verdad que piense la gente que estamos más... Hemos intentado hablar con un árbol, me imagino que sí, con una planta, ¿no? Yo creo que tenemos bastante sensibilidad, pero con una piedra. Pues hace igual. Sí. Digo si lo habéis hecho, yo lo hago. Hay un ejemplo muy curioso en el mundo espiritual, esotérico, que en un momento dado tu maestro te va a dar una piedra. El mito ese de que el maestro Morio al que fuera le entregó a un discípulo suyo una piedra, y luego cogió y la tiró. Mira el hombre grande. Y al cabo de un tiempo le pregunta, oye, ¿qué hiciste con aquel regalo que te hice? Lo tiré. Pues lo tiraste. Si había un diamante. ¿Sabéis qué significa eso? ¿Qué puede significar? Si uno coge una piedra y empieza a reflexionar sobre ella, al cabo de un tiempo, ¿sabéis lo que vais a ver? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Os invito a hacerlo. Os invito a que salgáis cuando volváis a vuestras casas, salgáis al campo, que no sean cuarzos y todo esto, porque estas piedras llaman mucho la atención. Coger un trozo de granito que haya por ahí, que nadie se haya fijado en él. Que nadie se haya fijado en él. Cogedlo. Lo lleváis a casa, lo apretáis con la mano, os concentráis, meditáis un día 5 minutos, al cabo de 2 días otros 5 minutos, y cuando hayan pasado unos meses o semanas, luego me enviáis un WhatsApp con el resultado. Veréis como al final el Deva, el ángel que está dentro, viene a vosotros. Igual que cuando uno mira fijamente una candela de fuego, sale una salamandra maravillosa que te quiere abrazar. Pero no es que te quiera quemar, es que ella se ha sentido invocada por tu atención y te quiere dar un abrazo.
Lástima que las densidades de uno y de otro pues no sean las mismas, por lo tanto es como en el agua, uno se fija en un pozo y al cabo de un tiempo verá que sale una entidad que te quiere abrazar. Evidentemente si te mareas vas para abajo, pero no te quiere ahogar, te quiere dar las gracias por el servicio. Lo mismo te va a hacer el Deva dentro de la piedra. Yo os invito a que lo hagáis. Santiago. Bueno, voy a decir algo, si hace tiempo que no digo nada. Pero volviendo a la armonía y metiendo a los minerales y a todo esto que varios hemos hablado aquí. Por un lado, los minerales están hechos como todas las cosas, como nosotros, y como todo de átomos, ¿no? Y el átomo, igual que cualquier ser humano, está compuesto de lo mismo, de átomos, es decir, de energía. Los átomos tienden a su evolución como cualquier cosa, ¿no? Y los átomos, en su evolución, en su armonía, en buscar esa armonía que buscamos todos, ese equilibrio, esa armonía de la que hablamos, el átomo también tiene impurezas. Y esas impurezas, el átomo, la transforma en lo que nosotros llamamos masa. Esa masa del átomo, esas impurezas, de ahí a que cuando catalogamos los átomos, algunos hacemos una catalogación de isótopos. Y los isótopos o los átomos isotópicos serían las impurezas de esa clase de átomos, es decir, las impurezas serían la transformación de isótopos. Es decir, un átomo perfecto, un átomo equilibrado, un átomo armónico sería por lo tanto un átomo que se ha deshecho de sus impurezas y vibraría armónicamente. A nivel de que lo entendamos como nos lo han explicado, sería un equilibrio de electrones, protones y neutrones. Fuera de ahí, los isótopos serían otra cosa dentro de esa secuencia de átomos. Para que vean que el átomo hace lo mismo que nosotros, buscar la armonía, la perfección, y también tiene impurezas. Y ocurre dentro de nuestros organismos. Todos procesamos esa energía de lo que nos alimenta, de la que nos alimentamos, ¿no? Cuando un átomo del reino mineral se pasa al reino vegetal, esa banda de frecuencia del reino mineral al que pertenece se vegetaliza, es decir, al estar dentro de un cuerpo vegetal, se va haciendo poco a poco a esa frecuencia, ese vegetal, y pasa a, por decirlo de alguna manera, a vegetalizarse. Y así, de reino en reino, ¿no? Eso hablando de lo que es a nivel atómico, lo que hace el reino, porque cuando hablamos de nivel atómico hablamos del reino mineral, sobre todo. Ya he explicado lo que son minerales y lo que es un ser vivo, podríamos explicar lo que es un ser cuando se le mata, porque a los minerales, igual que tiene la vida, se les quita la vida. Igual que un ser humano en cualquier vida. Pero esa energía que procesamos, como decía antes, que vamos a purificar, mira lo que hacemos todos, tanto el reino mineral, que es lo que he explicado antes, y ahora otra explicación más sencilla que se ve en el reino mineral, en el vegetal, ¿no? Un vegetal hace lo mismo que nosotros, lo mismo que un mineral, es decir, purificar aquello de lo que se alimenta, es decir, energía, siempre estamos hablando de energía, ¿no? Todo contiene impurezas, entonces, como hemos dicho antes, el átomo, las impurezas las transforma en masa, por lo tanto en isótopos. El vegetal, en esa purificación, hay vegetales que según van purificando esa energía, pasando sus cristales, sus hojas, su purificación es tan bella, tan extrema. Hay seres vegetales con una capacidad, gracias a esos devas asociados que tiene cada ser vivo, esa capacidad de purificar la energía hasta tal punto que algunas plantas no llegan a más que a producir hojas. Otros seres vegetales purifican tanto esa energía que no dan frutos y van más allá. Frutos hay de algo. Pero ya están plantas que van incluso más allá y producen flores. Pero cuidado, hay flores que huelen, que tienen perfume y otras no. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay otros seres vegetales que no solamente purifican tanto esa energía que producen flores, sino que van más allá y esas flores producen perfume. Y para que veamos una armonía, ya que hablamos de armonía, en todos los reinos de elevación, de perfección, de purificación. Pero volviendo al tema y a las construcciones, porque me ha gustado a mí el tema este que no se me había ocurrido. Lo último que he visto ha sido esta semana, y me ha venido a la cabeza cuando tú explicabas todo esto,
ha sido ver un vídeo de un chaval que ha descubierto, para que veas qué cosas que desconocemos, tantas que desconocemos, ha descubierto esta cultura maya, se ve en el vídeo una gran parte de Sudamérica, donde están representadas muchísimas constelaciones y cada estrella de esa constelación está plasmada en la Tierra con una fila. No sé si la habéis visto. Hasta tal punto que viendo esas constelaciones, viendo que son así, en una concretamente falta una estrella. Pues por satélite han mirado allí y allí han descubierto que efectivamente hay una estrella enterrada. Falta, como esto reciente, falta ir allí y acabar y a descubrirla, ¿no? Esto que nos está indicando que hay una armonía aún superior más allá del reino mineral, vegetal, animal y humano, más allá porque es más grande, nos abarca, nos engloba, que ellos conocían, y si lo hicieron así, por algo sería. Y de una armonía que desconocemos. Pero no solamente eso, su conocimiento llegaba, que todos lo hemos visto, a tratar estos elementos minerales, que son las piedras, de tal manera que a ese nivel atómico de que os hablaba antes, como está hecho todo, hacer unas cosas muy sencillas que hemos perdido y que no sabemos. Y es simplemente, con un simple cuchillo de cobre, diga lo que diga, coger una piedra, echarle un líquido, que simplemente lo que hace es hacer vibrar los átomos, de manera que no todo lo que vemos que se ablanda. Y con un simple cuchillo de cobre tú cortas aquello que deja de tener ese peso por esa vibración, y según lo vas poniendo, como vemos en la arqueología, por eso igual una pequeña encaja aquí, la otra, y cuando ese líquido se evapora, como todo agua, como todo líquido, vuelve la piedra a su estado, digamos, que sus orbitales vuelven a donde estaban, y queda otra vez fuerte, ligera. Y eso lo vemos en las construcciones. Entonces, para que veas hasta qué punto, cuando hablamos de armonía en todos los reinos, desconocemos realmente la vida, porque estas civilizaciones nos han demostrado, por eso es que no encontramos esa tecnología, no, es que de verdad es así de simple, es saber, es conocer, es vibración, es armonía, y por eso digo, y además se hace que con un simple cuchillo de verdad de cobre se corta una piedra y le evita la piedra. Existe un vídeo que tengo, si eso ya, si me das, creo que lo conservo, que un señor sudamericano, la grabación está bastante efectuosa, habla justamente del reblandecimiento de las piedras incas para producir aquellas enormes moles ciclópeas, que digo, ¿cómo es posible que sin la rueda y con rodillos no podían subir esto de abajo? Lo explica, creo que hace un ejemplo con una pequeña, coge un matraz, creo que es ya te lo enviaré. Si eso... Entonces, como se me ha venido a la cabeza esto último que vi esta semana sobre tu ponencia, tu explicación, encima de agradecer que al faltar una persona en tan poco tiempo te hayas puesto ya esto de verdad, es agradecer el reconocimiento de verdad. Sí es cierto, me llega ahora mismo, de verdad hablando, que esas influencias de este libro plasmadas de tantas constelaciones aquí en la Tierra, tiene que haber una armonía en desconocimiento que desconocemos, porque sí es cierto que cuando tú, volviendo entonces al reino mineral, que hemos nombrado nosotros, el reino mineral está vivo porque la naturaleza da unas estructuras, la naturaleza, que la naturaleza está conectada, es decir, recibimos todas esas influencias gravitacionales de todo un conjunto, que es este sistema y más allá de él, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando nosotros fundimos eso? A que las estructuras se pierden. ¿Y qué ocurre cuando se pierden las estructuras? Que la cristalización última de aquel ser que se le ha quitado el espíritu, porque en el humo se ve que se fueron cosas y ha perdido algo, por decirlo así, le hemos matado, lo hemos quemado, lo hemos fundido, lo hemos matado, así de simple, es el real. Esas estructuras que hay ahí, las nuevas que vamos a obtener, van a ser siempre unas estructuras que van a depender de cómo estaban en esos momentos aquellos astros, aquellas constelaciones en las que estamos hablando. Eso es lo que demuestra este vídeo, hablando y volviendo a este tema de la armonía, para que veamos todo lo que
Eso que hablas tú se emplea en medicina astrológica para hacer los talismanes. Sí, si hubiera tiempo, porque ya no se saben hacer talismanes. Yo es que he hecho unos últimos y se hacen talismanes sabiendo las horas planetarias y los... Es que antes... Colgamos medallas, pero son medallas de muertos, colgamos muertos. Y son metales ya carentes de... Sí. Y el talismán, porque... Ya hablaremos tuyo de talismanes. Sí, es que antes de la intervención de la ponencia, la pregunta que te hacías tú, Carmelo, era cierto desconcierto cuando te preguntas, pero bueno, ¿de qué armonía estás hablando? Eso es cierto, esta pregunta. Cuando lo has dicho, claro, me da cuenta que la ponencia de la armonía como motivo de Alfonso Maravilla estaba hablando de la armonía del primer reino, ¿vale? El primero y del segundo. Claro, esto es importante matizar que, claro, nuestra responsabilidad en la búsqueda de nuestra armonía como ser humano nada más que es una armonía interior, como todos sabemos. No hay otra armonía para nuestro cuarto reino, para alcanzar el quinto reino, pero forma parte de nuestra responsabilidad de seres del cuarto reino ayudar a los reinos inferiores a alcanzar su arquetipo. El arquetipo, como bien ha explicado Santiago, del reino mineral es, como dicen los maestros, es volverse radioactivos. El arquetipo del segundo reino es volverse sensibles. Y el tercer reino, volverse devotos hacia el hombre. Entonces, fijaros que en cada reino, me ha gustado lo que has dicho porque yo coincido contigo que dentro de cada reino hay unos seres más evolucionados o unas especies, unos elementos más evolucionados que otros. De hecho, los más evolucionados son justamente los que dan el salto al siguiente, igual que pasa aquí en el humano. Todo funciona por analogía. Aquellos seres humanos que estamos más evolucionados son los que vamos a dar el salto. Vamos, nos incluimos. Al quinto reino. Pues sí, al quinto reino. En el reino mineral seguramente son los radiactivos, del estilo del uranio o del plutonio. Lo que nosotros llamamos radiactividad. Realmente habría que enfocarlo desde otro punto de vista, de ese punto de vista espiritual, y de que, como yo he oído, se ha mencionado aquí, por ejemplo, lo mencionaba Jesús, que un maestro se presentara esta mañana, porque, bueno, pues, un maestro no se podía presentar aquí en cuerpo físico, porque, como tú muy bien has dicho, ese cuerpo radioactivo, que tendría ya él, por decirlo de alguna manera, pues habría que hablar de lo que es la radioactividad, nos dañaría más que ayudar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vemos una manifestación de un maestro muchas veces, yo digo por las experiencias que tengo, me doy cuenta que lo que proyectan es un holograma dentro de este holograma que vivimos. Sintetiza, porque vamos a acabar ya para el break, para coger break, que con tu intervención acabamos. No, lo dejamos para otra cosa. No, acaba tu idea. Acaba. Bueno, lo que es la radioactividad, ¿qué ocurre? La radioactividad, estamos hablando de, y lo mismo que hablaba de las impurezas, ¿no? Si las impurezas son como que transforman masa, es cuestión todo de vibración, ¿no? Las impurezas son bajas vibraciones y la pureza sería alta vibración. Entonces la radioactividad sería una vibración superior, simplemente. Entonces, partiendo de ahí siempre es eliminar impurezas o purificarse. Entonces, claro, todos los reinos tienen, como he explicado antes, de alguna manera lo mismo. Y los cuerpos, por lo tanto, están compuestos o hechos o utilizando esos reinos inferiores, por lo que inevitablemente ellos nos ayudan y nosotros a ellos, a esa ascensión, elevación. Que en el reino vegetal, por ejemplo, son las orquídeas, como la especie más avanzada de ese segundo reino, y dentro del tercer reino son los elefantes, los caballos, los perros y los gatos, que son aquellos que van a dar el salto hacia el siguiente reino. Pero vamos, y era un poco ubicar esta pregunta, claro, la armonía. Nosotros con esta ponencia ayudamos a otros reinos y forma parte de nuestra responsabilidad, pero nuestra armonía es la que hemos visto esta mañana, ¿no? A través del Buda y de Krishna, ¿no? Yo aprendo un poquito, Antonio, apoyando a Santiago. Sí. Santiago y yo somos aficionados al alquimia. La alquimia consiste en buscar una piedra absolutamente pura. Transmutar, buscar una piedra como que pueda trascender, como si fuera este mundo trascender. Claro. La reactividad es descomposición, no nos olvidemos.
La reactividad es una descomposición natural del material. Sin embargo, la piedra es otra cosa. La piedra que buscamos es como si fuera una conjunción, es un láser. Es una especie de unión coherente de energías, ¿vale? Es una coherencia energética, porque tú puedes tener una gama enorme de vibraciones en fases diferentes, ¿no? Y bueno, como la luz esta luz está en fases diferentes. Por lo tanto, ahora si esta luz la consiguiéramos enfasar en un empuje común, en una forma común, haríamos un láser. Pues, bueno, una cosa así, estamos hablando de lo que se busca en el espíritu. Pues muchas gracias. Lo dejamos aquí.